Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 15 de febrero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículos del 14 al 21. Nos dice la santa palabra de Dios. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. El capítulo 8 inicia en el versículo 1 con la perícopa de la segunda multiplicación de los panes. En el Evangelio según San Marcos tenemos la primera multiplicación de los panes en el capítulo 6. En el capítulo 8 hay una segunda multiplicación de los panes. Y en el capítulo 14, la perícopa que nos ocupa hoy en el Evangelio, la levadura de los fariseos y de Herodes. Ese es el título de la perícopa que nos ocupa hoy. Se habían olvidado de tomar de los panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 8, la perícopa que antecede a la que nos ocupa hoy en el Evangelio, resulta que ocurrió la segunda multiplicación de los panes y sobraron 7 canastos. Pues los discípulos estaban muy preocupados por el pan material. Ellos estaban en la barca. Visualicemos el contexto del Evangelio de hoy. Están en la barca, está Jesús con ellos, están los discípulos y hay un pan. Pero los discípulos se preocupan porque se olvidaron de traer más panes, pues sobró muchos panes y ¿por qué no trajimos? Jesús los ve y, partiendo de la realidad de lo que estaban pensando y viviendo en ese momento, pues esa es la pedagogía de Jesús. Jesús parte de la realidad y al observar la situación de ellos, Jesús les dice algo que tiene que ver con el pan. Le dicen: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Les advierte Jesús de estar atentos a no corromperse con la levadura de los fariseos y de Herodes. En el Evangelio según San Mateo, el otro sinóptico, también va a añadir el evangelista Mateo la levadura de los saduceos. En este caso es la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Y qué es la levadura? ¿O qué era la levadura en aquellos tiempos? ¿Cómo se utilizaba? Era muy diferente a lo que conocemos hoy, a la levadura que conocemos hoy. ¿Cómo podemos tenerlo y conservar esa levadura? En aquellos tiempos era un resto de masa vieja de pan que, mezclado con una masa nueva, corrompía la masa. Entonces la levadura, su función era corromper, fermentar la masa, transformar esa masa. Si era una levadura amarga, una levadura mala, la masa iba a salir mala y amarga, se iba a echar a perder la masa. Pero si era una levadura buena,
la masa iba a salir bien. La levadura tiene que fermentar la masa. En ocasiones Jesús habla en positivo de la levadura, cuando nos da la parábola de la levadura comparándola con el reino de Dios en positivo. Pero en este caso nos quiere advertir sobre la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? La levadura de los fariseos, con una doctrina calculadora y desconfianza, con la desconfianza y esos muy estrictos, conservadores y cumplidores de la ley. En el Evangelio según San Mateo nos va a decir claramente Jesús que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Aquellos que dicen, enseñan, pero ellos no hacen. Su doblez de corazón. Siempre Jesús va a juzgar, va a achacarle en la cara a los fariseos que ellos son unos hipócritas. Jesús advierte a sus discípulos que no se dejen corromper por la levadura de los fariseos. Aquellos que leen las Escrituras, interpretan torcidamente las Escrituras para su propio beneficio. Aquellos que se creen muy cumplidores, que asisten a la iglesia, diríamos hoy, pero su corazón está lejos de Dios. Aquellos que solamente van a figuretear en la iglesia, van a mostrarse para ser bien vistos por los demás, y ellos hasta juzgan a los demás. No se corrompan ustedes con esa levadura, nos advierte Jesús. Tampoco con la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Su afán de poder. No quedemos corrompidos por eso. Herodes escuchaba a aquel gran profeta, Juan el Bautista. Escuchaba a ese gran profeta. Supuestamente le gustaba, le agradaba escuchar. Sabía que era un hombre de bien. Pero su afán de poder y a veces la borrachera y las debilidades en no querer pisar su palabra hasta lo lleva a ser un asesino. Deseo de poder, corrupción, asesinato, eso es lo que tiene que ver con la levadura de Herodes. Aquellos que están en el poder y no les importa asesinar, tomar decisiones para acabar con la vida de alguien, no les importa, con tal de quedar bien con los de la élite que lo rodean. Una ideología que hasta hoy sigue latente en los centros de poder en varios países. Aquellas personas que tienen algo de poder y para quedar bien con las, entre comillas, otras autoridades, autorizan y dan órdenes o dan leyes para asesinar a personas. Estamos hablando del aborto y la eutanasia hoy. No se dejen corromper por la levadura de Herodes. Tampoco se dejen corromper por la levadura de los fariseos. Aquellos que se creen los custodios de la ley, ejemplos en la religión. Recordemos, los fariseos era el grupo mayoritario, más grande entre los judíos, quienes eran los observantes de la ley, custodios, celosos, cumplidores de la ley y los rituales en Israel. Los judíos más piadosos y cumplidores de la ley, ejemplo, que caminaban con la frente en alto. Eso eran los fariseos. Jesús aclara en el Evangelio de Mateo que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Hoy, la palabra de Dios, que es actual, es ayer, hoy y siempre, también nos advierte Jesús en el Evangelio. No se dejen corromper por la levadura de los nuevos fariseos y de los nuevos Herodes de este tiempo. No te dejes corromper por esa levadura. Pero visualicemos el texto que nos ocupa hoy. Jesús en la barca. En la barca donde está Jesús y donde está Pedro, están los discípulos que tienen miedo de que el pan no alcance,
Jesús les hace recordar, ¿acaso cuando hice aquella multiplicación y comieron 5,000 hombres, cuántos canastos sobraron? 12 canastos. 12 apóstoles sobre los cuales se va a edificar la iglesia. La totalidad de la iglesia alcanza, es suficiente el pan que yo les doy, el pan que yo transformo, dice Jesús. Cuando di de comer a 4,000 hombres, ¿cuántos canastos sobraron? 7, el número de la perfección, es perfecto el pan que yo transformo. ¿Acaso no alcanza para ustedes? En la barca de Pedro hay un pan. En la barca de Pedro, que simboliza la iglesia, hay un pan. Está Pedro y está Jesús. Y en esa barca, ese pan ya no es pan. En esa barca, ese pan es algo muy, muy especial. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo. En la barca de Pedro tenemos el pan de vida, tenemos todo. Le tenemos a Jesús presente en cuerpo, alma y divinidad. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.